Se adentró en las montañas para realizar una excursión de caza rutinaria con su perro. Pero cuando se topó con un helicóptero accidentado y abrió la puerta, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Suscríbete al canal y comenta a continuación desde dónde estás viendo este vídeo. El viento soplaba suavemente entre los pinos del oeste de Montana, trayendo consigo el olor helado del amanecer y el rumor constante de la montaña que despertaba. La niebla se deslizaba entre los troncos como un río de plata, y el mundo parecía suspendido en un silencio antiguo, roto solo por el crujido del hielo bajo las botas de Dan Crawford. Había vivido tanto tiempo en esas colinas que podía leerlas como un libro. Cada sonido, cada sombra, cada cambio en el aire le hablaba. Y esa mañana, como tantas otras, buscaba la paz que solo el bosque sabía ofrecer. La cabaña que había construido con sus propias manos se alzaba sobre un pequeño claro, rodeada de abetos, con un arroyo que murmuraba cerca y el humo que salía en una línea recta desde la chimenea. No era grande ni hermosa, pero era suya, y eso bastaba. En ese rincón remoto del mundo, Dan había aprendido a respirar de nuevo. Durante años había huido del ruido, del bullicio y de las voces que no sabían callar. Había sido bombero forestal, uno de los llamados smoke jumpers, hombres que saltaban desde el cielo directamente al corazón del fuego. Aquello había forjado su cuerpo y su espíritu en acero, pero también lo había quebrado. A veces en las noches más silenciosas, cuando el viento cesaba y las brasas en la chimenea se apagaban, el recuerdo volvía con una claridad insoportable. El rugido del incendio, las llamas subiendo por los árboles, como lenguas vivas, el humo cortándole los pulmones, y el grito de su compañero, perdido entre el estruendo. No había conseguido salvarlo, ni siquiera encontrar su cuerpo. Desde entonces, el fuego le hablaba en sueños, recordándole lo que había dejado atrás. Después del accidente, la ciudad se volvió un lugar insoportable. Todos lo miraban con una mezcla de compasión y lástima, como si fuera un fantasma que aún caminaba entre ellos. Los informes, las preguntas, los jefes, las condolencias. Todo se convirtió en un ruido vacío. Un día simplemente vendió su casa, su coche, y condujo hacia el norte sin mirar atrás. Encontró aquellas tierras casi por casualidad, un pedazo de terreno olvidado cerca de la cordillera Bitterroot. No había electricidad ni vecinos, solo árboles, rocas y el canto del río. Era exactamente lo que necesitaba, un lugar donde el mundo dejara de hablarle. La vida allí seguía un ritmo que solo él entendía. Cortar leña, reparar herramientas, cocinar lo que cazaba, escuchar el sonido del viento golpeando el techo de madera. Y junto a él, siempre estaba Bear. El perro había aparecido poco después de aquel último incendio. Una bola de barro y huesos que vagaba entre los restos calcinados de un sendero. Lo había recogido casi sin pensar, y el animal había decidido quedarse. Con los años creció hasta volverse enorme, un labrador negro de mirada profunda y pelaje brillante, con una inteligencia que parecía humana. Entre ambos había nacido una lealtad silenciosa. No necesitaban palabras. Se entendían con miradas, con gestos, con la calma compartida del que ha visto demasiado y aún sigue en pie. Aquella mañana de octubre, la escarcha todavía cubría la hierba en torno a la cabaña. Dan preparaba su equipo con la meticulosidad de quien no deja nada al azar. Era la primera salida larga de la temporada, y sabía que el clima podía cambiar sin aviso. Revisó el rifle, comprobó la cuerda, el cuchillo, el termo de café y los cartuchos. Metió todo en su mochila, dobló un pedazo de papel y lo clavó con una chincheta sobre el escritorio de madera. North Ridge, Back Sunday. No lo hacía por nadie en particular. Nadie iría a buscarlo si no regresaba. Pero era una costumbre que no podía abandonar. Un eco del pasado, una manera de decirse a sí mismo que aún pertenecía a algo, aunque fuera solo a la costumbre. Cuando el sol despuntó sobre las montañas, el aire se volvió casi transparente. Silbó una vez y Bear salió del bosque, moviendo la cola, el hocico brillante de rocío. Dan ajustó el rifle sobre el hombro y comenzó a caminar. El sendero descendía entre los árboles, cruzaba el arroyo y se perdía en la espesura. A medida que avanzaban, el mundo cambiaba.
La luz del amanecer se filtraba entre las ramas y el sonido del agua se desvanecía. El olor a resina y tierra húmeda llenó sus pulmones. En cada paso, Dan sentía que se desprendía un poco más de todo lo que lo había perseguido. El bosque lo limpiaba. No había recuerdos de fuego, ni voces, ni culpa. Solo el crujido de las ramas bajo los pies, el murmullo lejano del viento y el sonido acompasado de las patas de Bear. Caminó durante horas. El terreno se volvía más agreste, las colinas más empinadas, los arroyos más fríos. A veces se detenía a observar las huellas en el barro, ciervos, alces, quizá un oso más arriba. Pero no disparaba. Para él la caza ya no era un acto de matar, sino de medir el pulso del bosque, de sentirse parte del equilibrio. Levantaba la vista, respiraba hondo y dejaba que la quietud lo envolviera. En una pequeña pradera con un arroyo cristalino, decidió detenerse. Preparó un pequeño fuego, puso la cafetera sobre las brasas y esperó a que el agua hirviera. El aroma del café recién hecho se mezcló con el humo y el olor a pino. Bear se tendió cerca, la cabeza sobre las patas, vigilando el bosque con ojos entrecerrados. Cuando el sol empezó a caer, Dan apagó el fuego y montó su tienda. El aire se volvió azul y pesado. La frontera entre la tarde y la noche era un instante suspendido, donde todo parecía contener la respiración. El agua del arroyo reflejaba los últimos restos de luz, y el humo del fuego se elevaba como una columna transparente. Dan se metió en el saco de dormir, escuchando los sonidos del bosque. Estaba acostumbrado al crujido de las ramas, al ulular de algún búho lejano, al murmullo del viento. Pero aquella noche algo cambió. Bear fue el primero en notarlo. El perro levantó la cabeza, tensó el lomo, y un gruñido bajo le recorrió la garganta. Dan abrió los ojos. Dentro de la tienda, solo la luz tenue de las brasas. Escuchó con atención. Al principio nada. Luego, un sonido leve, metálico, como si algo pesado hubiera pisado la escarcha. Una vez. Dos. Silencio. El corazón de Dan empezó a latir más rápido, pero su cuerpo permaneció inmóvil. Alargó la mano y tocó el rifle. Esperó. Nada volvió a sonar. Quizá era un alce, quizá un tronco que se había desprendido. Sin embargo, un minuto después, un eco extraño atravesó el bosque. Un golpe hueco, como acero contra piedra. Retumbó y se apagó en la distancia. Bear gruñó más fuerte, pero Dan lo calmó con una caricia. Pasaron varios minutos. El viento sopló de nuevo, y el sonido no se repitió. Dan se obligó a relajarse, a creer que era solo su imaginación. Pero cuando por fin cerró los ojos, la idea se le clavó en el pensamiento. Metal, allá afuera, donde no había caminos ni máquinas desde hacía años. El amanecer llegó envuelto en una niebla densa. El bosque parecía hecho de humo. Dan reavivó las brasas del fuego, calentó el café y miró cómo el día se abría paso con timidez. Bear se movía inquieto, olfateando el aire. El perro no actuaba así sin razón. Dan guardó todo en silencio y echó a andar, siguiendo un sendero apenas visible que subía entre los pinos. El aire se volvió más frío. No se oían pájaros. Incluso el viento parecía rodear aquella parte del bosque sin entrar en ella. Después de una hora de ascenso, Bear se detuvo bruscamente. El pelo del lomo se le erizó. Sus músculos se tensaron. Dan se agachó escudriñando entre la niebla. Nada, ni un sonido. Entonces el perro corrió cuesta abajo, ladrando una sola vez antes de desaparecer entre los árboles. «¡Bear!», gritó Dan, pero su voz fue tragada por la niebla. Colgó el rifle del pecho y lo siguió, resbalando por la pendiente. Los árboles se abrían a su paso. Las raíces parecían agarrar sus botas. Los ladridos del perro se hicieron más lejanos y luego cesaron. El terreno se niveló en una especie de hondonada. La niebla era tan espesa que solo veía unos pocos metros delante. Avanzó despacio, respirando por la boca. Y entonces, a través del velo blanco, lo vio. Una forma inmensa, oscura, medio cubierta por la tierra. Al principio creyó que era una roca, pero la silueta era demasiado regular, demasiado precisa. Se acercó con cautela. El aire olía a hierro y aceite viejo. La niebla se apartó un poco y la figura se reveló por completo. Era un helicóptero, o lo que quedaba de uno. El fuselaje estaba medio enterrado, cubierto de musgo y enredaderas.
Una de las aspas del rotor sobresalía del suelo como un hueso roto. El color era un verde apagado, casi gris, con manchas de óxido. El silencio alrededor era absoluto, como si el bosque mismo contuviera la respiración ante aquella intrusión. Bear estaba junto al aparato, inmóvil, las orejas hacia atrás. Dan se acercó despacio. Tocó el metal frío con los dedos, sintiendo las cicatrices del impacto. Era antiguo, pero no tanto como aparentaba. Había algo extraño, algo que no encajaba. No había signos de incendio ni explosión. Parecía como si simplemente hubiera caído y luego el bosque hubiera tratado de devorarlo con el tiempo. Se agachó junto a la cabina. Entre el barro y las hojas alcanzó a ver letras descoloridas. USAR. El resto estaba borrado. Aquello le heló la sangre. ¿Qué hacía un helicóptero militar tan profundo en aquellas montañas? No había rutas aéreas, ni bases, ni carreteras cercanas. La niebla volvió a cerrarse, tragándose el contorno del aparato. Bear gimió, moviendo la cola con nerviosismo. Dan retrocedió un paso, sin apartar la mirada del fuselaje. Sintió un estremecimiento en la espalda. Algo en aquel hallazgo lo había cambiado todo. No sabía qué era exactamente, pero comprendió que había cruzado una línea invisible, una frontera de silencio que nadie debía atravesar. El bosque seguía quieto, observándolo, y mientras el viento soplaba entre los pinos, Dan tuvo la certeza de que no estaba solo. Aquella mañana, por primera vez en años, sintió que la paz que había buscado en esas montañas se le escapaba de las manos. El metal, el silencio, la marca del ejército en la chapa cubierta de musgo. Todo aquello era un mensaje. Uno que había permanecido enterrado durante demasiado tiempo. Y él, sin quererlo, lo había despertado. El amanecer llegó gris y silencioso sobre el valle, y la niebla se resistía a disiparse, aferrándose a los árboles como una manta viva. Dan se mantenía inmóvil frente al helicóptero, sin poder apartar la mirada del cuerpo destrozado de la máquina. Había pasado más de una hora desde que lo descubrió, y aún sentía la misma mezcla de asombro y desconfianza que lo paralizaba desde el primer momento. Aquel pedazo de metal no pertenecía a aquel mundo. Era un cuerpo extraño en medio del corazón salvaje de Montana, una cicatriz enterrada entre raíces y musgo. Bear lo miraba, atento, con el pelaje erizado y el hocico húmedo. Parecía sentir lo mismo que su dueño, que ese lugar no debía existir. Dan respiró hondo y se obligó a moverse. Dio un paso hacia adelante, luego otro, hasta quedar junto a la puerta de la cabina, que estaba entreabierta. El cristal se había hecho añicos, y los restos del tablero de control colgaban enredados en cables y polvo. Había marcas en el interior, rayas profundas que parecían hechas con una herramienta metálica, o con desesperación. La sensación de inquietud crecía a medida que observaba los detalles. No había señales de fuego, ni cuerpos, ni restos recientes de animales. Todo parecía demasiado ordenado, como si alguien hubiera venido antes que él y se hubiera llevado todo lo importante. Pasó la mano por el borde de la puerta, sintiendo la humedad del metal, y se inclinó para mirar dentro. El olor a aceite viejo, cuero y óxido le llenó la nariz. Allí estaban los asientos, destruidos por el tiempo, y los cinturones de seguridad, cortados en diagonal, no rotos por el accidente, sino cortados con precisión. Esa diferencia, mínima, lo alarmó más que cualquier otra cosa. No era un accidente natural. Había sido manipulado. Bear soltó un pequeño gruñido, como si confirmara lo que Dan pensaba. Usó la linterna de su mochila para examinar mejor el suelo del helicóptero. Entre trozos de plexiglas y hojas secas, algo metálico brilló. Se agachó y apartó los fragmentos. Era una caja, pequeña, rectangular, del tamaño de una mochila. Tenía un asa y un cierre oxidado. La levantó con esfuerzo. Pesaba más de lo que aparentaba. En el costado podía distinguirse, aunque casi borrada, una inscripción grabada en el metal. Property of U.S. Gov. No había número de serie ni otro tipo de identificación. La textura del metal era extraña, no completamente corroída como el resto del fuselaje. Algo en aquella caja había resistido el paso del tiempo mejor que todo lo demás. Dan la examinó bajo la tenue luz. El cierre estaba cubierto de una fina capa de óxido, pero parecía más nuevo que el resto.
Intentó abrirlo sin éxito. El pestillo estaba fundido, como si alguien lo hubiera sellado. Se incorporó lentamente, sintiendo un peso indefinido entre las manos. No solo físico, sino moral. Aquello era un hallazgo que no podía ignorar, pero tampoco podía entender qué hacía allí, perdido en las montañas, lejos de cualquier rastro humano. Bear dio un par de vueltas alrededor del fuselaje, olfateando. Luego se detuvo y levantó la cabeza. Gruñó. Dan siguió su mirada hacia el bosque. No había nada visible, pero la niebla hacía imposible ver más allá de unos metros. Un silencio tenso llenó el aire, como si el bosque contuviera el aliento. Después de unos segundos, el perro bajó el hocico, inquieto, y Dan supo que debían irse. Cargó la caja sobre el hombro y comenzó a subir la pendiente. El suelo resbalaba, las hojas muertas crujían bajo las botas, y cada paso se sentía más pesado que el anterior. La niebla se cerraba a su alrededor, borrando los árboles en figuras fantasmales. Cuando por fin alcanzó la cresta, el aire se abrió un poco. A lo lejos, entre la bruma, se podía ver el brillo del arroyo donde había acampado la noche anterior. Dan se detuvo un momento, jadeando, y miró hacia atrás. El helicóptero estaba otra vez envuelto en la neblina, como si el bosque se lo tragara lentamente. Al llegar al campamento, encendió un pequeño fuego para calentar café y colocar la caja sobre una piedra. El metal frío brilló bajo la luz anaranjada de las llamas. Bear se echó junto al fuego, pero no cerró los ojos. Mantenía las orejas atentas al bosque, como si esperara que algo se moviera entre los árboles. Dan lo observó un instante, y una inquietud nueva se apoderó de él. Había pasado muchos años solo, en paz, sin preocuparse por nada más que la casa y la reparación de su techo. Pero aquella caja era diferente. Traía consigo un rumor de peligro, de cosas que no se podían explicar con la lógica del bosque. Cuando el fuego estuvo estable, sacó un destornillador de su mochila y trató de forzar el cierre. El metal resistió, gruñó bajo la presión, pero finalmente cedió con un chasquido que resonó en la calma de la tarde. El sonido fue tan fuerte que Bear levantó la cabeza, alerta. Dan abrió lentamente la tapa. El interior estaba dividido en compartimentos, cada uno protegido por bolsas plásticas selladas con un tipo de material transparente, más moderno que el resto del contenedor. Dentro había documentos, fotografías, y debajo de ellos una caja más pequeña, negra, de bordes lisos, con letras grabadas en relieve. DOE Contractor Division. Dan frunció el ceño. Sabía que DOE era la sigla del Departamento de Energía, no del Ejército. Aquello no tenía sentido. ¿Por qué un helicóptero con insignias del Ejército transportaba material civil de un contratista de energía? Abrió una de las bolsas plásticas. Dentro había fotografías impresas en color, sorprendentemente bien conservadas. Mostraban el mismo helicóptero, intacto, posando en una pista de aterrizaje bajo el sol. En cada imagen, un número de serie en el fuselaje era claramente visible. En la esquina inferior derecha, un sello con fecha, June 2022. Dan sintió un escalofrío. Aquello no era un accidente antiguo. La máquina había estado volando hacía apenas unos meses. Siguió revisando las bolsas. Había mapas con coordenadas, rutas de vuelo que cruzaban los estados del oeste, informes técnicos y un par de hojas con palabras clave. Non-Lethal Energy Conversion Material. Transferencia autorizada. Zona restringida ID-47. Ninguna de esas frases le resultaba familiar, pero su instinto le decía que estaba frente a algo que no debía existir a la vista del público. Había trabajado lo suficiente en operaciones de emergencia para saber cómo se archivaban los documentos oficiales. Aquellos, en cambio, tenían un aire de clandestinidad, de proyectos que se mantenían lejos del escrutinio público. El fuego chispeó, y Dan levantó la vista hacia el bosque. Las sombras se alargaban, y el aire comenzaba a enfriarse. Volvió a guardar los papeles dentro de la caja, y se quedó mirando el pequeño estuche negro. Era de un material diferente, duro, casi pulido, con un cierre electrónico. No tenía llave ni ranura, solo una interfaz diminuta y un lector digital. Lo sostuvo entre las manos y lo giró. En el costado, una entrada para cable de datos. Aquello definitivamente era tecnología moderna.
Bear se movió inquieto, gruñendo hacia la oscuridad. Dan se puso de pie, levantando el rifle y observando alrededor. No vio nada. Pero la sensación de ser observado era intensa, casi física. Guardó todo dentro de la mochila y apagó el fuego con tierra. La luz del crepúsculo se apagaba rápido entre los árboles. Cuando la oscuridad se volvió total, encendió una linterna pequeña y se adentró en el bosque rumbo a su cabaña. Caminó rápido sin hablar, con Bear siempre adelante, olfateando. Cada crujido de rama, cada soplo del viento, parecía amplificado. Llegó a la cabaña bien entrada la noche. Cerró la puerta con el cerrojo y encendió el farol de queroseno. El silencio era tan espeso que podía escucharse el tic-tac del reloj viejo sobre la repisa. Dejó la caja sobre la mesa y se sentó frente a ella, inmóvil, sin saber si debía alegrarse o temer lo que había traído consigo. Durante unos minutos no hizo nada, solo la miró. Luego conectó el cable de datos a su viejo portátil y enchufó el extremo en la ranura del estuche negro. La pantalla parpadeó, el ventilador zumbó y un mensaje emergió en letras blancas sobre fondo oscuro. Authorized personnel only. Biometric access required. Dan sintió un vacío en el estómago. Aquello era un sistema de seguridad militar. No había manera de acceder sin una clave o una huella digital registrada. Aún así, intentó algunos comandos básicos. La pantalla respondió con advertencias en rojo. Después del quinto intento, apareció una alerta. Access blocked. Unauthorized activity detected. Desconectó el cable rápidamente. El silencio volvió a caer sobre la habitación. Bear estaba sentado junto a la puerta, mirando la ventana con las orejas hacia atrás. Pasaron los minutos. Afuera, el viento soplaba más fuerte y la lluvia comenzó a golpear el techo. Dan se levantó, sirvió café en una taza metálica y trató de pensar. No sabía qué hacer. No podía simplemente entregar aquel material a las autoridades. Si era tan sensible, lo más probable era que desapareciera junto con cualquier rastro de él. Pero conservarlo también significaba exponerse a un peligro desconocido. En medio de sus pensamientos un sonido lo interrumpió. Un zumbido profundo, distante, que se acercaba lentamente. Apagó la lámpara. Todo quedó a oscuras. Bear gruñó. El zumbido se hizo más claro. No era un trueno, era algo mecánico, un helicóptero, volando bajo. Dan contuvo la respiración y se asomó por una rendija de la cortina. En la distancia, más allá de los pinos, una luz blanca se movía entre la niebla. Era pequeña, pero avanzaba con precisión. Otro destello rojo la acompañó por un instante, y luego ambas desaparecieron detrás de la colina. El ruido de los rotores se alejó, pero la tensión no. Dan permaneció inmóvil durante varios minutos, escuchando. Luego se volvió hacia Bear, que seguía mirando fijamente hacia la puerta. No durmió esa noche. Cada vez que el viento golpeaba las ventanas, su cuerpo se tensaba. Había vivido años en la soledad, enfrentando tormentas y animales salvajes, pero aquello era diferente. Era una amenaza humana, silenciosa, planificada. Al amanecer, con el rostro marcado por el cansancio, Dan salió a inspeccionar el terreno. El suelo estaba húmedo por la lluvia, y el aire olía a tierra nueva. Dio la vuelta completa a la cabaña, y entonces lo vio. En el barro del claro, muy cerca del bosque, 2 huellas de botas, grandes, marcadas con precisión, frescas. Una persona había estado allí durante la noche. El corazón le latió con fuerza. Miró alrededor. El bosque se extendía en todas direcciones, inocente y frío, pero sabía que no estaba solo. Miró hacia la mesa donde reposaba la caja, dentro de la casa. Había traído algo que no debía tocar, algo que pertenecía a otros, y ahora ellos lo sabían. Entró de nuevo y cerró la puerta. Bear se acercó, olfateando la humedad del suelo. Dan le pasó la mano por el lomo, tratando de calmarlo, pero el temblor de su propia mano lo traicionó. Observó la caja una vez más, el brillo opaco del metal bajo la luz pálida del amanecer. Pensó en lo que había leído, en los documentos, en las fechas recientes, en el helicóptero que sobrevoló su casa en mitad de la noche. Todo encajaba demasiado bien. El silencio de las montañas, ese silencio que durante años había sido su refugio, ahora le parecía una trampa. Afuera,
Los árboles estaban quietos, pero él sentía que algo lo observaba desde el bosque. Algo paciente. Algo que no se iría hasta recuperar lo que había perdido. Tomó una decisión. Guardó la caja dentro de su mochila, junto con el estuche negro, y preparó su rifle. No sabía a dónde iría, pero sí sabía que quedarse allí significaba esperar a que lo encontraran. Antes de salir, miró la nota clavada sobre el escritorio. North Ridge. Back Sunday. Sonrió sin humor. Esa vez, dudaba que regresara. Bear lo siguió hasta la puerta. Dan echó una última mirada a la cabaña. El fuego apagado, la taza medio vacía, la soledad que había sido su hogar. Luego abrió la puerta y salió. La niebla todavía cubría los árboles, densa y pesada. Mientras descendían hacia el bosque, el sol intentaba abrirse paso sin éxito. El aire olía a peligro, a metal, a lluvia vieja. Y en algún lugar detrás de ellos, invisible pero real, algo o alguien se movía también entre los árboles, siguiéndolos en silencio. La mañana se alzó fría, con un viento que arrastraba el olor a tierra mojada y a hojas podridas. La niebla había desaparecido, pero en su lugar quedaba un velo gris de humedad que pesaba sobre los árboles. Dan avanzaba con la mochila al hombro, el rifle colgado y Bear unos pasos por delante, olfateando cada rincón del sendero. No se había detenido desde que salió de la cabaña, y cada paso lo alejaba más de la vida que había construido durante años. No miró atrás. Sabía que en cuanto cruzó el umbral de su casa por última vez, ya no había retorno posible. Algo lo había marcado desde el momento en que encontró aquel helicóptero enterrado bajo la maleza. Algo que no entendía, pero que lo perseguía como una sombra. El bosque se extendía ante él, interminable con sus troncos oscuros y la luz débil filtrándose desde lo alto. Bear se movía rápido, sin ladrar, sin hacer ruido, como si también comprendiera que la discreción era ahora una cuestión de supervivencia. Dan sentía el peso del estuche negro en la mochila, un peso que no era solo físico. Cada vez que el metal chocaba con su espalda, recordaba el mensaje en la pantalla del portátil, la advertencia en letras rojas, el zumbido del helicóptero sobrevolando su casa. No podía dejar de imaginar quiénes eran los hombres detrás de todo aquello, ni cuánto tardarían en encontrarlo de nuevo. El camino descendía hacia un arroyo. El agua corría rápida, fría, clara como cristal. Dan se agachó, llenó su cantimplora y observó las orillas. Las huellas en el barro eran las suyas y las de Bear, nada más. El alivio fue breve, porque un sonido distante, apenas un eco, resonó entre los pinos. Un motor. Detuvo la respiración. Era el mismo ruido apagado y calculado que había oído la noche anterior. El ronroneo de un vehículo con tracción. Tal vez más de uno. No estaban tan lejos. Miró a Bear, que levantó la cabeza, los ojos alertas, y sin una orden empezó a subir por una pendiente lateral. Dan lo siguió, usando las raíces como escalones. El bosque aquí era más denso, más oscuro, y el suelo cubierto de agujas de pino amortiguaba cada paso. Al llegar arriba, se detuvo un momento para orientarse. Desde esa altura, el valle se extendía en una sombra uniforme, y el aire estaba inmóvil. En la distancia, apenas visibles entre los troncos, dos figuras metálicas se movían lentamente. Vehículos negros, sin placas visibles, con los faros apagados. Avanzaban en paralelo, como si rastrearan algo. Dan bajó la mirada hacia el suelo, pensando rápido. No podían haber seguido su rastro por casualidad. O habían rastreado la señal del estuche negro, o alguien lo había visto salir de la cabaña. En cualquier caso, no podía seguir por los caminos. Necesitaba un lugar donde ocultarse, al menos temporalmente, hasta entender qué era lo que esos hombres buscaban exactamente. Y entonces recordó las minas. A unas 6 millas hacia el oeste, en las laderas antiguas del valle, había un conjunto de túneles abandonados, restos de una explotación de plata cerrada hacía décadas. Había dormido allí una vez, años atrás, cuando aún exploraba la región. Era un sitio peligroso, húmedo y traicionero, pero también invisible para cualquiera que no lo conociera. Decidió ir hacia allí. Tomó rumbo noroeste, siguiendo una línea de árboles que lo cubría desde arriba. El avance fue lento y agotador. Las ramas le golpeaban la cara.
El suelo estaba cubierto de raíces ocultas bajo el musgo, y la pendiente era constante, pero la necesidad de alejarse lo mantenía en movimiento. Bear, silencioso, se movía como una sombra a su lado. Cada tanto se detenía, olfateaba el aire y seguía. El sol apenas se veía, una mancha difusa detrás de las nubes. En su reloj eran casi las 2 de la tarde cuando llegaron a una zona de terreno más abierto. Desde allí se divisaba el fondo del valle, con su alfombra de árboles y un hilo de humo que subía entre ellos. No era humo de leña, era humo de motores, del calor que dejan los escapes cuando se detienen. Dan apretó los dientes. No estaban lejos. Los hombres los seguían, tal vez rastreando con sensores térmicos, o tal vez por simple instinto. Sabían que estaba en el bosque y no pensaban marcharse sin encontrarlo. Aceleró el paso. Cruzaron un arroyo estrecho y comenzaron a subir de nuevo. El terreno era más rocoso y el sonido de sus botas sobre las piedras parecía amplificarse. Al llegar al borde de un acantilado, Dan se detuvo. Abajo, el bosque descendía en una caída abrupta. Más allá, las montañas se abrían en una sucesión de pliegues interminables. Era un territorio salvaje, sin caminos, sin señal, perfecto para esconderse, pero también para perderse para siempre. Bear ladró una sola vez mirando hacia el norte. Dan giró. A lo lejos, un reflejo metálico destelló entre los árboles. Un visor, o un rifle apuntado hacia ellos. No esperó. Se tiró cuerpo a tierra y rodó cuesta abajo, resbalando por la pendiente. El primer disparo llegó un segundo después. Un zumbido seco que le pasó a centímetros de la cabeza. El sonido del impacto contra la roca resonó con un chasquido metálico. Otro disparo. El bosque se llenó de ecos. Corrió entre los troncos, esquivando raíces, el rifle apretado contra el pecho. Bear lo seguía, veloz, silencioso. Los disparos cesaron, pero el peligro no. Había aprendido, en los años de incendios, a leer los sonidos del aire, y ahora el aire vibraba con una tensión que solo un cazador conoce. Alguien estaba siguiéndolos, con paciencia. No eran simples mercenarios, eran profesionales. Después de una hora de avance forzado, el terreno empezó a cambiar. Los árboles se abrían en una zona de antiguas rocas cubiertas de musgo. Allí, entre las sombras, Dan reconoció el vestigio de una vieja carretera minera, casi borrada por el tiempo. La siguió con cuidado, avanzando hasta que encontró la entrada de la mina. Era un hueco oscuro en la ladera, con vigas podridas y un cartel oxidado, donde aún podían leerse letras descoloridas. Silver Creek Mine, 1957. El aire que salía del túnel era frío, húmedo, con un olor a tierra vieja. Entró. La oscuridad lo envolvió de inmediato. Encendió una linterna pequeña, cuyo haz reveló las paredes cubiertas de humedad y polvo. El suelo estaba cubierto de escombros y maderas rotas. Más adentro, el túnel se dividía en dos. A la izquierda, un pasadizo más estrecho. A la derecha, un corredor amplio que descendía suavemente. Eligió el ancho. Bear lo siguió, el ruido de sus pasos amortiguado por el barro. Después de avanzar unos 20 metros, encontraron un espacio más amplio. Una cámara donde antiguamente debieron almacenar herramientas. Allí dejó la mochila y encendió una vela. La luz temblorosa proyectó sombras que parecían moverse por sí solas. El silencio era absoluto. Solo se oía el goteo constante del agua filtrándose desde las paredes. Dan se dejó caer sobre una piedra y respiró profundamente. Por primera vez en días, sentía que tenía un refugio, aunque precario. Sacó la caja negra de la mochila y la colocó frente a él. La miró durante largo rato, sin tocarla. Había algo casi hipnótico en su superficie, en la perfección de sus bordes, en la forma en que la luz se deslizaba sobre el metal. Era un objeto que no pertenecía a ese mundo. Sabía que mientras la tuviera, nunca estaría a salvo, pero no podía abandonarla. Algo dentro de él lo empujaba a entender lo que había detrás de aquel misterio, a no ser solo un testigo, sino un hombre que desenterraba verdades. Bear se movió de repente. Se levantó, mirando hacia el túnel. Gruñó, bajo, profundo. Dan apagó la vela y sostuvo el rifle. Escuchó. Primero nada, luego un sonido sutil, un roce,
el crujido de una piedra al moverse. No podía ser el viento. El aire dentro de la mina era inmóvil. Volvió a escuchar, esta vez más claro. Eran pasos. Alguien estaba entrando. Sin pensarlo, agarró la linterna y la apagó. La oscuridad se volvió total. Se movió en silencio hacia la pared lateral, detrás de una vieja viga, y esperó. Los pasos se acercaban. Eran al menos 2 personas. Escuchó un murmullo, un roce metálico. Luces. Un haz de linterna cruzó la galería, iluminando el polvo suspendido. Dan contuvo la respiración. Los hombres avanzaban con precaución, revisando cada rincón. El brillo de sus armas era inconfundible. Eran los mismos del bosque. Cuando estuvieron lo bastante cerca, Dan apretó el gatillo. El disparo retumbó en la cueva como un trueno. Uno de los hombres cayó de inmediato. El otro respondió, el fogonazo iluminando las paredes. Bear saltó con un gruñido feroz, y el segundo disparo se perdió en la oscuridad. Dan aprovechó para correr hacia el fondo de la mina, seguido por el perro. Las balas rebotaban en las paredes, produciendo un eco ensordecedor. El aire se llenó de polvo y fragmentos. Corrió sin mirar atrás hasta encontrar una grieta lateral, apenas un hueco. Se metió por ella arrastrándose. Detrás escuchó voces, órdenes, el ruido de botas. Los perseguidores seguían con linternas, gritando algo que no lograba entender. El túnel estrecho conducía hacia una cámara secundaria. Allí se detuvo un momento para recuperar el aliento. Bear jadeaba, con los ojos brillando en la penumbra. El olor a pólvora llenaba el aire. Tenía que salir de allí. Recordaba que al fondo del sistema de túneles había un pozo de ventilación, una especie de chimenea natural que ascendía hasta la superficie. No estaba seguro de si seguía abierto, pero era su única posibilidad. Siguió adelante. El túnel se inclinaba hacia arriba, estrechándose. Los sonidos de los perseguidores se oían más lejanos, pero no desaparecían. Al llegar al final, encontró la abertura. Era estrecha, cubierta de raíces, con barras oxidadas que formaban una escalera rudimentaria. Levantó la linterna. Arriba, a unos 10 metros, se veía una débil mancha de luz. Comenzó a trepar. Cada peldaño crujía bajo su peso, amenazando con romperse. El metal estaba frío, resbaladizo. Bear lo seguía con dificultad, apoyándose en las paredes. Desde abajo, un grito rompió el silencio. Lo habían visto. Un disparo resonó y una chispa saltó del hierro a pocos centímetros de su mano. Subió más rápido, el corazón latiéndole con fuerza. Cuando alcanzó la salida, empujó con todas sus fuerzas y emergió bajo la lluvia. El aire frío lo golpeó en el rostro. Cayó sobre el barro, respirando con dificultad. Bear salió tras él, cubierto de tierra. El sonido de los disparos se había detenido. Tal vez los hombres no sabían que el pozo conectaba con el exterior, o tal vez no se atrevían a seguirlo. Dan no esperó para averiguarlo. Se puso de pie, tomó su rifle y comenzó a correr cuesta arriba, alejándose de la mina. La lluvia caía con fuerza, convirtiendo el terreno en un lodazal. Corrieron hasta que las piernas le ardieron. Cuando por fin se detuvieron bajo un saliente rocoso, el bosque estaba cubierto por una cortina de agua. Dan se dejó caer de rodillas, jadeando. La caja negra seguía en su mochila, intacta. Miró a Bear, que lo observaba en silencio, con los ojos brillantes en la oscuridad. Acarició su cabeza y murmuró con voz ronca. «Nos están cazando, viejo amigo». Encendió un fuego mínimo bajo la roca, solo para secarse las manos. El agua goteaba desde lo alto, y el sonido del bosque era un murmullo constante. Miró hacia el valle, invisible tras la lluvia. Sabía que no tardarían en retomar la búsqueda. Aquellos hombres no eran simples vigilantes. Eran algo más grande. Lo habían seguido hasta un infierno subterráneo sin dudar. La llama osciló y el reflejo del fuego se proyectó en la superficie metálica del estuche. Dan lo observó, exhausto, con la mente girando en un torbellino de preguntas sin respuesta. Había pasado la línea del miedo hacía tiempo. Ahora solo quedaba avanzar, entender por qué aquel helicóptero cayó, qué contenía realmente ese maldito estuche, y quién estaba dispuesto a matar para recuperarlo. A lo lejos el trueno rodó sobre las montañas, y mientras la lluvia seguía cayendo, supo que la caza no había terminado. Apenas había comenzado.
La lluvia había cesado durante la noche, pero el amanecer llegó cargado de un silencio espeso, denso como un velo húmedo que lo cubría todo. Dan se encontraba acurrucado bajo un saliente rocoso, con la espalda apoyada contra la piedra fría y Bear echado a su lado, respirando con lentitud. Había dormido poco o nada, incapaz de confiar siquiera en el bosque que durante tantos años había sido su refugio. El suelo estaba cubierto de hojas mojadas, y del aire pendía ese olor metálico que sigue a los disparos, aunque ya no quedara pólvora. Cada ruido del entorno, una rama que se quebraba, el aleteo de un cuervo, le hacía apretar el rifle con fuerza. Su mente repasaba una y otra vez las imágenes de la mina, los rostros apenas vislumbrados de los hombres que lo perseguían, la voz áspera que gritó órdenes antes de que él escapara por aquel pozo estrecho. El cielo amanecía de un gris sin matices. El aire estaba helado y las nubes bajas envolvían las montañas como un sudario. Dan se levantó despacio, estiró las piernas y observó el valle. La bruma cubría la distancia, pero en el fondo de su instinto sabía que ellos seguían ahí, rastreando. Aquellos hombres no se rendirían. Sabía cómo trabajaban los equipos privados o los contratistas federales, silenciosos, eficientes, sin dejar rastros. Y él, sin quererlo, se había convertido en su objetivo. Sacó el estuche negro de la mochila y lo colocó sobre una roca. El metal, cubierto de barro, reflejaba la luz débil del amanecer. Lo miró con una mezcla de ira y curiosidad. Ese objeto lo había sacado de su vida, de su rutina. Lo había puesto otra vez en movimiento después de años de quietud. Pero lo que sentía no era solo miedo o cansancio, sino una necesidad ardiente de entender. Tal vez porque la ignorancia era aún más peligrosa que la verdad. Bear levantó la cabeza y gimió levemente, mirando hacia el oeste. Dan siguió su mirada. Entre los árboles, a lo lejos, una columna de humo ascendía recta en el aire, demasiado controlada para ser un incendio accidental. Era humo de vehículo o de campamento. Cerró el estuche y volvió a guardarlo. Tenía que moverse, y rápido. No podía quedarse más en ese refugio improvisado. Durante horas avanzó entre los árboles, sin seguir senderos definidos. El bosque lo conocía y él conocía al bosque, sabía dónde podía dejar huellas y dónde no. Cruzó un arroyo y subió por un sendero estrecho que lo condujo a una zona más alta, donde las copas se abrían y el sol caía a ráfagas entre los troncos. Allí se detuvo, exhausto. Sacó el mapa arrugado que llevaba en la mochila, uno de los viejos que había usado en sus años de exploración, y trazó con el dedo el recorrido. Si sus cálculos eran correctos, a unas 2 horas hacia el norte había un pequeño poblado minero abandonado. No era más que un puñado de construcciones de madera y un taller donde había trabajado un viejo conocido suyo, Roy Tanner, antes de que cerraran las minas. Roy aún vivía en la zona, en un taller mecánico a las afueras de un pueblo cercano. Quizá él podría ayudarlo. Decidió ir hasta allí antes de que la noche lo alcanzara. Bear trotaba delante, atento, y el aire olía a resina y a humedad. Mientras caminaba, Dan pensaba en la caja, en las fotografías, en los documentos del Departamento de Energía. Non-Lethal Energy Conversion Material. La frase no se le iba de la cabeza. Algo relacionado con energía, pero transportado en un helicóptero militar y escondido en medio de un bosque. No encajaba. Quizá el piloto había intentado escapar. Quizá alguien había querido que el aparato cayera. Cuanto más lo pensaba, más sospechaba que lo que tenía entre manos no era solo un experimento fallido, sino la pieza de algo mayor, un proyecto que alguien estaba dispuesto a borrar del mapa. Al caer la tarde, divisó las primeras estructuras oxidadas del viejo complejo minero. El lugar era un esqueleto de madera podrida y metal retorcido. El viento silbaba entre las vigas como un suspiro largo. Bear avanzó primero, olfateando. Dentro de lo que alguna vez fue una oficina, Dan encontró una vieja lámpara, un par de latas vacías y un cartel descolorido en la pared. Silver Ridge Company. Sonrió con amargura. Era un lugar olvidado, pero aún podía servir para pasar la noche. Encendió un pequeño fuego dentro de un barril oxidado y se sentó frente a él, con el estuche sobre las rodillas. A su alrededor,
La oscuridad del bosque se cerraba como una cúpula. El fuego crepitaba, proyectando sombras temblorosas en las paredes. Sacó una libreta de su mochila y comenzó a anotar todo lo que había encontrado. Coordenadas, nombres, detalles. Era una costumbre que nunca había perdido. Si algo le ocurría, quería dejar un registro. Mientras escribía, escuchó el ruido de un motor lejano. Se tensó. No era un vehículo grande, tal vez una moto o un cuatrimotor. El sonido se acercaba, luego se detuvo. Dan apagó el fuego con rapidez y corrió hacia la ventana rota. Entre la oscuridad, un faro se movía entre los árboles. Luego otro. 2 luces. Se agachó, apretando el rifle. Pasaron varios minutos sin que nadie apareciera. Los motores se apagaron y el silencio regresó. Pero sabía que no era una coincidencia. Lo habían encontrado otra vez. Esperó inmóvil durante casi 1 hora. Cuando al fin se convenció de que no entrarían esa noche, volvió a encender la lámpara y revisó el estuche. El cierre seguía intacto. Lo examinó otra vez, esta vez más minuciosamente. Notó que en uno de los bordes había un pequeño compartimento oculto, casi invisible al tacto. Lo presionó y un panel se deslizó hacia un lado, dejando ver una ranura con un chip. Dentro había una etiqueta con letras microscópicas. Serial Link. A12. Authorized Key Only. Aquello debía ser un módulo de seguridad. Si conseguía un lector adecuado, tal vez podría abrirlo. Al día siguiente, cuando el sol aún no había asomado, se puso en marcha hacia el pueblo donde vivía Roy Tanner. No era un viaje fácil. Las montañas estaban empapadas, los caminos convertidos en barro. Bear avanzaba adelante, olfateando, mientras Dan mantenía la vista atenta a los alrededores. El silencio era engañoso. Sentía en los huesos que lo seguían. Llegó a la carretera al mediodía. El asfalto estaba agrietado, cubierto de musgo, pero era un alivio ver algo humano después de días entre árboles. Siguió el camino hasta divisar, al fondo, una vieja estación de servicio y un taller con un cartel metálico que decía Tanner's Repairs. El edificio era pequeño, con paredes de madera gris y una chimenea de la que salía un hilo de humo. Dan se acercó despacio, sin saber si Roy seguía allí. Golpeó la puerta. Unos segundos después se oyó un ruido de pasos y la puerta se abrió. Roy Tanner, más envejecido y delgado de lo que Dan recordaba, lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¡Caray!», dijo ajustándose las gafas. «Si no eres Dan Crawford. Pensé que te habías ido al infierno hace años». «Casi», respondió Dan con una sonrisa débil. «Necesito ayuda». Roy lo dejó pasar sin hacer preguntas. Dentro del taller olía a aceite, a metal y a café viejo. En una esquina, un radio antiguo sonaba con interferencias. Dan dejó la mochila sobre una mesa y se sentó. Explicó parte de la historia: el helicóptero, la caja, los hombres armados. No todo. Solo lo suficiente para que Roy entendiera la urgencia. «¿Y crees que lo que llevas ahí es del gobierno?», preguntó Roy, observando el estuche con curiosidad. «No lo creo». «Lo sé». Roy encendió un cigarrillo y lo miró durante un largo rato antes de asentir. «Tengo un lector universal, uno de esos que usábamos para calibrar los sistemas de las minas. Tal vez sirva para ese chip. Pero si es tecnología moderna, podrías activar una alarma». «Ya la activé una vez», replicó Dan. «No tengo nada que perder». Roy trajo un pequeño dispositivo y lo conectó al puerto lateral del estuche. En la pantalla apareció un código, seguido de una serie de líneas verdes que parpadeaban. Pasaron unos segundos y el aparato emitió un pitido. En la pantalla se formaron letras. Access Limited. Data Fragments Available. «Está abierto», dijo Roy, sorprendido. Dan miró el monitor. Una carpeta se desplegó con archivos de texto, coordenadas y un nombre repetido varias veces. Proyecto Helios. Había documentos clasificados, órdenes de transporte y grabaciones parciales. Roy intentó abrir una de ellas, pero la pantalla se apagó abruptamente. El sistema se reinició con un mensaje en rojo. Security breach detected. Trace initiated. «¡Desenchufa eso!», gritó Dan. Roy lo hizo, y ambos se quedaron en silencio.
Si ese trazo es real, ya saben dónde estamos, dijo Roy. Dan asintió. Entonces tengo que irme. Roy lo miró con preocupación. ¿Y qué piensas hacer? Descubrir qué es el proyecto Helios. Y detenerlos si puedo. Roy suspiró. Dan, esto no es un incendio en el bosque. Esto es otra clase de fuego. Tal vez, respondió Dan, mientras guardaba el estuche en su mochila. Pero yo también sé apagar incendios. Se despidieron sin más palabras. Roy le dio una linterna y una vieja escopeta de su taller, por si la necesitaba. Cuando Dan salió, el cielo se había cubierto de nubes oscuras. Caminó por la carretera hasta el cruce, donde se detuvo a observar el horizonte. No vio vehículos, pero escuchó el rugido lejano de un motor. Bear gruñó suavemente. Esa noche buscó refugio en una cabaña abandonada junto a un lago seco. El agua se había retirado hacía años, dejando un lecho de barro cuarteado y árboles muertos. Allí encendió una pequeña fogata y revisó los archivos copiados que Roy había logrado guardar en un disco. Uno de ellos contenía una grabación de audio, dañada pero audible. Una voz masculina, tensa, decía entre interferencias: el contenedor no debe caer en manos externas. Repetimos, prioridad máxima. Evacúen la zona. El material se está activando. Dan escuchó varias veces la frase final. El material se está activando. No era una simple caja con documentos. Era algo vivo o peligroso, algo que los hombres del helicóptero transportaban y que debía permanecer oculto. Ahora lo comprendía. No lo buscaban a él, buscaban lo que él llevaba. Y si lo encontraban, no lo dejarían con vida. Apagó el fuego, se recostó contra la pared y cerró los ojos. El silencio del lago era absoluto. Bear dormía a sus pies. Afuera, el viento se levantó otra vez, y en algún punto del bosque, un faro blanco se movía lentamente, como un ojo que nunca dejaba de buscar. Dan comprendió que el tiempo se agotaba. La verdad estaba frente a él, pero el precio de conocerla sería alto. Y aún así, en el fondo, sabía que no podía dar marcha atrás. La historia no había terminado. Apenas estaba llegando a su centro. La noche en el lago seco fue larga y pesada. El fuego se extinguió lentamente, dejando tras de sí un resplandor naranja que se fue consumiendo en silencio. Dan permaneció despierto, con la espalda apoyada contra la pared de madera podrida, mirando las brasas que se apagaban. Bear dormía junto a la puerta, con las orejas en alerta incluso durante el sueño. Afuera el viento gemía entre los troncos muertos, y de tanto en tanto el chirrido del metal viejo del techo recordaba que el mundo, incluso cuando parecía quieto, seguía moviéndose. Dan no podía dejar de pensar en la voz que había escuchado en la grabación. El material se está activando. Esa frase se repetía en su cabeza como un eco interminable. La forma en que el hombre la pronunciaba, entrecortada por la interferencia, transmitía un miedo que nada tenía que ver con la disciplina militar. Era el miedo puro de alguien que sabía que estaba frente a algo que no debía existir. El amanecer llegó envuelto en una luz pálida, con nubes bajas y el aire denso. Dan se levantó despacio, estiró los músculos adoloridos y salió a respirar el aire frío. El paisaje era una extensión de barro agrietado, con esqueletos de árboles que emergían del suelo como ruinas prehistóricas. En el horizonte, las montañas se recortaban en siluetas azuladas. El silencio era tan profundo que el crujir del barro bajo sus botas sonaba casi obsceno. Bear se acercó y le rozó la mano con el hocico. Dan se agachó, lo acarició con lentitud y dijo en voz baja: «Nos vamos, viejo amigo». Sabía que no podía quedarse más. Tenía que regresar al punto donde todo comenzó, al helicóptero, al origen de la verdad. Si quería entender por qué lo perseguían, debía volver al principio. El viaje fue arduo. Las montañas parecían más hostiles que antes, el aire más denso. Cada paso lo alejaba del mundo de los hombres y lo hundía más en el territorio del silencio. Durante las horas del día, avanzaba por senderos ocultos, siempre pendiente del sonido lejano de motores. En las noches, encendía fogatas pequeñas y dormía poco. El rifle cerca, los documentos escondidos bajo su saco. En el tercer día de caminata divisó desde una colina la línea oscura del bosque donde había encontrado el helicóptero. El corazón le latió con fuerza.
El paisaje parecía igual que antes, pero él ya no era el mismo hombre que lo había cruzado. Había dejado atrás la calma del ermitaño. Ahora cargaba con un propósito y una verdad a medias, y eso era un peso mucho más grande que cualquier mochila. Descendió lentamente hasta el valle. La niebla lo recibió como una vieja enemiga, envolviéndolo en su manto húmedo. Cada paso hacia aquel lugar lo llenaba de una mezcla de temor y resolución. Bear caminaba adelante, el cuerpo tenso, el instinto alerta. Cuando por fin llegó al claro, el corazón se le detuvo un instante. El helicóptero seguía allí, pero no como lo había dejado. Alrededor, el suelo estaba removido, las ramas partidas, y el olor a queroseno fresco flotaba en el aire. Habían vuelto, o nunca se habían ido. Dan se acercó con cautela, observando cada detalle. Había huellas recientes, marcas de neumáticos y rastros de pisadas con suela militar. El interior del fuselaje estaba saqueado, los paneles arrancados, los asientos removidos. En el suelo, cerca del punto donde había hallado la caja, encontró algo que lo hizo detenerse. Una libreta de notas empapada, medio cubierta por el barro. La levantó con cuidado. En la portada se leía, en letras pequeñas, Registro de vuelo 47A. Las páginas estaban manchadas, pero aún podía distinguir algunas líneas escritas a mano. Fechas, coordenadas y frases sueltas como transporte prioritario, desvío no autorizado, y en la última página, una anotación que le heló la sangre. Si caemos, destruyan el contenedor. No debe activarse. Contactar con base K-Delta si sobrevivimos. K-Delta. Dan no había oído nunca ese nombre, pero intuía que se trataba de una instalación oculta. Miró alrededor, como si el bosque pudiera darle una respuesta. No había señales de vida, solo el rumor del viento entre los árboles. Guardó la libreta en el bolsillo y se preparó para marcharse. Pero en ese momento, un sonido metálico cortó el aire. Era débil, pero inconfundible. El clic de un seguro deslizándose. Dan se giró instintivamente, pero ya era tarde. Desde la maleza, una voz ronca le ordenó: «Suelta el arma». Eran 3, vestidos de negro, con chalecos tácticos sin insignias visibles. Se movían con la seguridad de quienes estaban acostumbrados a cazar hombres. Dan levantó las manos lentamente, evaluando las distancias. Bear gruñó, mostrando los dientes. El que parecía el líder dio un paso adelante y apuntó directamente al pecho de Dan. «Sabemos quién eres. Sabemos lo que llevas». Dan no respondió. El hombre se acercó un poco más, el dedo firme en el gatillo. «Eso que encontraste no te pertenece. Ni siquiera deberías haberlo visto». «¿Qué es?», preguntó Dan, su voz baja pero firme. «¿Qué estaban transportando?». El hombre no contestó de inmediato. Sus ojos eran fríos, sin emoción. «Nada que te interese. Nuestra orden es recuperar el contenedor y eliminar toda evidencia». Dan entendió lo que eso significaba. No iba a salir de allí con vida, pero algo en su interior, quizá el mismo instinto que lo había mantenido vivo entre incendios, se activó. Todo ocurrió en un segundo. El crujido del rifle al moverse, el ladrido de Bear lanzándose sobre el atacante más cercano, el estallido del disparo que rebotó contra el fuselaje. Dan se lanzó al suelo, rodó hacia un costado y disparó a ciegas. El aire se llenó de ruido y humo. Uno de los hombres cayó, los otros 2 se dispersaron. Bear gruñía, forcejeando con el segundo, mientras Dan se cubría tras el cuerpo del helicóptero. Los proyectiles silbaban, arrancando astillas de metal. Todo terminó tan rápido como empezó. El líder, herido en un brazo, se retiró hacia los árboles, lanzando una granada de humo. En segundos, la niebla se mezcló con la nube gris y el bosque desapareció tras un muro denso. Cuando el sonido de sus pasos se desvaneció, Dan salió de su escondite. Bear estaba de pie, con un corte en el lomo, respirando con dificultad, pero vivo. Dan se arrodilló y lo abrazó, apretando su cabeza contra el pecho. «Aguanta, viejo». Le temblaban las manos, no por miedo, sino por rabia. Aquellos hombres lo habrían matado sin dudar, y aún seguirían cerca. Tenía que actuar rápido. Registró el cuerpo del atacante caído. Encontró un radio codificado, un cuchillo y una tarjeta metálica con el símbolo de un triángulo rodeado por un círculo.
Debajo, las letras KD. No cabía duda. K-Delta no era solo un nombre. Era una organización, un proyecto. Y ellos estaban dispuestos a matarlo para protegerlo. Tomó el radio y lo encendió. Una voz filtrada, distorsionada por estática, repetía: Unidad 3, reporte, repita, Unidad 3. Dan no contestó. Escuchó durante unos segundos más y luego lo apagó. Ya sabía lo suficiente. K-Delta lo quería muerto, y no pararía hasta conseguirlo. Pero también comprendía que lo que tenía en su poder era más valioso de lo que imaginaba. Si aquel material era capaz de activarse, como decía la grabación, podía representar una amenaza mucho mayor que un simple secreto militar. Se preparó para marcharse, pero antes de irse volvió a mirar el helicóptero. Por alguna razón se detuvo. El fuselaje destruido parecía guardar algo más. Se acercó al costado y observó los paneles arrancados. En uno de ellos vio un compartimento oculto. Lo abrió con el cuchillo. Dentro había un cilindro metálico del tamaño de una botella, con un número grabado, 112B. Lo tomó entre las manos y sintió que estaba tibio. No debería estarlo. Lo guardó con cuidado en su mochila. Tal vez esa era la pieza faltante. El regreso fue más difícil. El bosque parecía otro, más denso, más hostil. En cada sombra creía ver un enemigo. Cuando por fin salió del valle y llegó a terreno abierto, el sol comenzaba a caer. Buscó refugio en una cueva que había usado años atrás durante una tormenta. Allí encendió un fuego y revisó sus heridas. Bear se acostó a su lado, exhausto. La herida no era profunda, pero sangraba lentamente. Dan limpió el corte y lo vendó con una tira de tela. El perro lo miró con esos ojos que no necesitan palabras, los mismos con los que lo había acompañado desde el principio. Mientras el fuego crepitaba, sacó la libreta del piloto y el cilindro metálico. Lo observó a la luz del fuego. En uno de los extremos había un pequeño puerto cubierto por una tapa sellada. La destapó y vio un conector, similar al del estuche negro. Sin dudarlo, lo unió. El estuche emitió un sonido bajo, como un zumbido eléctrico, y la pantalla se iluminó. Una secuencia de datos comenzó a desplazarse rápidamente, hasta que se detuvo en una sola línea de texto. Transferencia completada. Datos listos para transmisión. Dan comprendió lo que debía hacer. Necesitaba enviar esa información antes de que lo atraparan. Recordó la vieja torre de radio en las montañas del norte, una estación abandonada por los guardabosques. Si lograba llegar allí, podría transmitir los datos a cualquier frecuencia abierta, incluso a la prensa o a las agencias. Sería peligroso, pero era su única opción. Al amanecer emprendió la marcha. Las piernas le dolían, los hombros le ardían por el peso de la mochila, pero la determinación lo mantenía en pie. Subió por senderos empinados, cruzó riachuelos helados y avanzó entre troncos caídos. A medida que ascendía, el aire se hacía más delgado. Al llegar a la cima, la torre apareció ante él, oxidada, inclinada, pero aún en pie. Entró en la caseta de control, llena de polvo y telarañas. El viejo transmisor seguía allí, cubierto de mugre. Dan conectó su equipo, ajustó las perillas y encendió el generador manual. El zumbido de la máquina llenó el aire. Cuando la señal se estabilizó, conectó el estuche. En la pantalla aparecieron coordenadas, nombres, diagramas de laboratorio, informes con sellos de seguridad del Departamento de Energía y del Ejército. Uno de los documentos llevaba el título Proyecto Helios, prototipo de conversión atmosférica. Dan lo leyó en silencio, comprendiendo cada palabra. Era una tecnología destinada a manipular fuentes de energía ambiental, capaz de generar descargas electromagnéticas de gran magnitud. Un arma encubierta bajo el disfraz de un experimento energético. Tomó aire y apretó el botón de transmisión. La señal partió como un rayo invisible, viajando hacia las frecuencias abiertas. Durante unos segundos, todo fue silencio. Luego, un sonido metálico en el exterior lo sobresaltó. Miró por la ventana. En la distancia, luces se movían entre los árboles. Habían llegado. Bear gruñó, levantándose. Dan volvió al transmisor y aumentó la potencia. «Vamos, maldita sea, aguanta». El generador vibraba, el zumbido crecía. Afuera los motores se acercaban.
Cuando los hombres irrumpieron en la base, el estuche ya había completado la transmisión. Un mensaje en la pantalla lo confirmó. Datos enviados. Copia segura en red abierta. Dan sonrió por primera vez en días. El líder de los hombres de negro lo miró con furia. «No sabes lo que has hecho». Dan respondió con voz tranquila. «Sí lo sé. He hecho que el mundo sepa la verdad». El disparo resonó como un trueno en la montaña. Horas después, el amanecer se alzó sobre un valle envuelto en silencio. El viento arrastraba las nubes bajas, y la torre de radio se recortaba en el horizonte como una aguja oxidada. A sus pies el cuerpo de Dan descansaba junto al de Bear, ambos quietos, cubiertos por la luz dorada del sol naciente. El transmisor, aún encendido, parpadeaba débilmente, repitiendo una última línea de texto. Transmisión completada. Archivo Helios liberado. Y mientras el día nacía sobre las montañas, en algún lugar del país, una red de periodistas, analistas y científicos comenzaba a recibir fragmentos de datos imposibles de ignorar. Lo que había empezado como un accidente en el bosque se transformaba en una revelación. El secreto había muerto, pero la verdad, por fin, respiraba. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Mira los siguientes y comparte este video con tus amigos para que más personas conozcan la historia.